Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. ¿Y qué tal en Valencia con la Dana y todo esto? Bien, nada, ha sido duro. ¿Ha sido duro? Yo lo viví desde Bruselas, lo viví con mucho dolor, pues claro, como lo ves tan lejos, todavía era peor. Pero ¿Conocías a gente allí que ha vivido? Sí, hombre, es que afectó mucha población. Una prima mía perdió un coche y todo lo que es la zona sur de la comarca del Horta allí, son poblaciones muy grandes, mucha gente la afectó. Mucha gente. Sí. Pero va a tardar eso en reconstruirse, ¿no? Va lento la cosa. Pero bueno. Pusieron ahí a un militar, al teniente general de Teniente general Campoamor, sí. que ha hecho un poco la planimetría. Hizo como el plan. El plan de reconstrucción. Digamos que él ha sido, además ese era el nombre de su cargo, vicepresidente para la reconstrucción. Sí. Hizo una especie de MacArthur, pero sí, hizo una especie de plan y ahora en noviembre dejó el gobierno y ya está. Ah, ¿ya ha salido ya? Sí. O sea, ha hecho el plan y se ha ido. Eso es, ese era el compromiso que tenía y es lo que ha hecho. Que además el teniente general Campoamor fue el jefe del cuartel general de la OTAN de Bétera, estuvo ahí en activo. Su último él ha sido montañero, ¿no? Era montañero, me parece, sí, montañero. Sí. Ya ha hecho Polo Norte, Polo Sur, o sea, varios 8000 de esos, ¿no? Sí. Bueno, pues hablando de 8000, a ver, hoy hay un tema difícil aquí, los juegos de guerra. Difícil, ¿no? Sí, hombre. Porque en el otro programa hablamos hace ya varios meses de las transmisiones, pero hoy la inteligencia artificial, a ver cómo se come esto. Sí, bueno, los juegos de guerra, la inteligencia artificial, el poder cognitivo, sí, las transmisiones del siglo XXI. Sí, el poder cognitivo tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. En las operaciones militares pues han ido evolucionando lo que se llaman los dominios, ¿no? Primero el terrestre, luego ya el terrestre y el marítimo, luego ya nos vamos al aéreo, el espacio, luego se puso de moda el ciberespacio también, ¿no? Y ahora hay otro... Sí, lo del ciber es como lo del ecosistema, eco no sé qué. Sí, pero bueno, es verdad que también hay operaciones militares en ese ciberespacio que existe. Sí. Y luego ahora está, y muy relacionado con la inteligencia artificial, el otro dominio que es el cognitivo, ¿no? O sea, ese combate que también hay un poco en las mentes, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial juega un papel también importante para integrar ese dominio. Tiene muchas utilidades la inteligencia artificial, pero ya que lo has nombrado, aunque hemos empezado así un poco fuerte con ese concepto, pero incorpora el aspecto cognitivo a las operaciones militares. A ver, pues háblame de eso. Porque... Bueno, al final la inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es a la máquina, le vamos a... meter inputs. Le vamos a enseñar a pensar como un humano, pero más que pensar, a aprender. Esa es la característica de eso la como, inteligencia a ver, artificial. vale, sí, hasta ahora te sigo. ¿Cómo se traduce eso en una unidad militar? Un batallón de infantería que mañana despliega en la frontera entre Polonia y Rusia y le quieres dar, o no es a nivel táctico. Sí, claro que es a nivel tiene una aplicación operacional o estratégico. Porque ese batallón que despliega con inteligencia artificial, cuando venga un dron, que antes sin inteligencia artificial hay que analizar ese dron, es enemigo, no es enemigo, qué intenciones tiene. Pues si hay un sistema automatizado, ya tenemos un dron contra dron con inteligencia artificial y que va a detectar ese dron por sus características, por dónde viene, por la hora, por cómo se mueve, por un montón de datos que están ahí en la inteligencia artificial, va a ser capaz
de identificar la amenaza y reaccionar casi de manera autónoma. O sea, entonces, es como esa una aplicación táctica, claro que es sí. como una librería en la que yo identifico si es amigo o enemigo en los años 90, Eso es una de o las es algo más esa es una utilidad, por pulido. ejemplo. ¿Para qué más nos sirve la inteligencia artificial en operaciones militares? Pues para el tema de la logística, por ejemplo, muy importante. Eso entiendo que es para el seguimiento de dónde está la pieza de repuesto. No solo eso, en la logística, que tenemos una logística correctiva, que es cuando se estropea algo, lo arreglamos, sí. o de mantenimiento también. Con la inteligencia artificial vamos a tener una logística predictiva. Vamos a saber, vamos a anticipar cuándo cierto material va a dejar de estar operativo, con la información que ahí tenemos. En una operación militar, con la inteligencia artificial, vamos a poder hacer el triaje que se hace en operaciones, los temas médicos, que es fundamental en una operación militar. Con ciertos sistemas automatizados vamos a poder saber si a un herido hay que dejarlo allí, se puede retrasar a un hospital de campaña, hay que evacuarlo. O sea, nos va a dar muchas facilidades a la fuerza. Y luego hay una cosa fundamental en la inteligencia artificial, y es en ese ciclo de decisión que el jefe de la fuerza tiene que, cuando un comandante está contra otro comandante, tiene que tomar decisiones. Sí. Entonces, todos esos datos los tiene que integrar para tomar decisiones. Lo mismo que las balas es la munición del combate del siglo XX, ahora con inteligencia artificial van a ser los datos. Cuantos más datos tengamos, más podremos analizar qué es lo que tenemos que hacer. Y ese ciclo de decisión en el que el comandante de la fuerza tiene que analizar todas las variables y tomar una decisión, con la inteligencia artificial, esas bases de datos que están automatizadas, que están conectadas, van a poder ofrecer esa solución. Pero le ofrecen una o varias soluciones, o le ofrecen, como antes se decía, la hipótesis más peligrosa es la más probable. Claro, ese es el dilema. Si queremos que la inteligencia artificial le dé las opciones y la última decisión la tiene que tomar la persona. Siempre será así, el humano siempre tiene que será así, pero a lo mejor yo entiendo que siempre será así, por eso digo que es un dilema. Hay ciertas operaciones que obviamente no se van a poder dejar que tome decisión la máquina. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de ese dron que es un dron que viene y a lo mejor si hay que presentar esas opciones al jefe de la batería, ya hemos perdido ese tiempo para reaccionar contra el dron. Entonces, habrá que ver y habrá que tener los procedimientos muy claros para ver esa inteligencia artificial hasta qué punto solo asesora o hasta qué punto está automatizada para tomar decisiones. En otro programa se hablaba de cómo, por ejemplo, los ucranianos habían instalado móviles en los postes para conseguir detectar las piezas de artillería. Toda esa implementación, pues claro, el dron no te lo vas a cargar con un misil porque es carísimo. ¿Eso está estructurado en nuestras Fuerzas Armadas? ¿Hay unidades que van a analizar eso? ¿O es una posibilidad? No es lo mismo tener la capacidad de una cosa a tener la posibilidad de hacerlo. Bueno, yo creo que con el conflicto de Ucrania hay una serie de lecciones aprendidas que todos los países de la alianza, como España, está poniendo en marcha. A veces son procesos que deberían ser un poco más rápidos, pero es verdad que todo lo que se está aprendiendo en el conflicto de Ucrania se pondrá en práctica seguro, con materiales, con organización, con procedimientos y también con cambio de mentalidad, porque si cambiamos la organización, los materiales y los procedimientos y no cambiamos la mentalidad, no lo vamos a conseguir. Para todo el tema de la inteligencia artificial es básica la digitalización, tener los datos, tenerlos accesibles y tener las capacidades para analizarlo, ¿no? Pues es muy peligroso ese Big Data que se habla, todos esos datos, ese mar de datos, al final lo que va a hacer falta es tener la capacidad de procesarlos, de analizarlos y dar al comandante de la fuerza las soluciones priorizadas, en principio, si se puede, opción primera, opción segunda, pero como insisto, habrá que ver qué decisiones automatizadas se pueden delegar en los sistemas de armas. Y también un poco la vulnerabilidad, ¿no?, de todo esto, porque... A ver, efectivamente, tiene muchas los ventajas. Los sistemas son muy buenos, pero son muy vulnerables. Claro, ¿no? o sea, efectivamente, si yo tengo una inteligencia artificial, yo soy jefe de una fuerza, tengo una inteligencia artificial que yo confío en ella porque me va a dar datos fiables y me la hackean, pues resulta que al final me están induciendo o me oculta datos, al final en vez de hacerme un buen asesoramiento, me está haciendo un mal asesoramiento, claro. Tiene sus ventajas
y esas vulnerabilidades son auténticos inconvenientes. Yo decía que hemos elegido la película Juegos de Guerra precisamente para mostrar un poco las ventajas de esa preinteligencia artificial, que es el año 83 la película, y los inconvenientes de que la vulnerabilidad permite que entre alguien y hackee, ¿no? Claro. Juegos de Guerra, que yo la he vuelto a ver, me parece así una película muy visionaria, porque para ser el año 83... Muy adelantada a su tiempo. Mucho. Además, hay diferencias con la inteligencia artificial de ahora, sobre todo en el volumen. Vemos esas grandes máquinas ahora. Esos grandes ordenadores con las cintas de... Claro, con la tecnología cuántica todo es mucho más pequeñito, tal, pero está muy adelantada a su tiempo, ¿no? Sí, y ahí se ve muy bien lo que hablaba de eso, el dilema. ¿Qué puede decir la máquina y qué tiene que decir o hasta dónde puede llegar la máquina y hasta dónde ya la máquina no llega? Claro, y además en la película lo cuenta muy bien al principio, se implementa esos juegos de guerra, esa máquina, más que tiene con su nombre propio, Whopper, esa máquina se implementa porque haciendo los simulacros a la hora de lanzar los misiles, apenas un 20 y tantos % de los operadores se atreven a dar al voto nuclear. Sí, porque empieza muy bien. Sí. ¿Quieres que veamos un tráiler? Muy bien, vamos a ver. Venga, vamos a ver un tráiler de esta película visionaria, ¿no? Sí. An old game. Hi. With an electronic twist. Are those your grades? Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you? You can go to jail for that. Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. Wow. What? We got something. He found the right code word to play the game. We're in. But it was the wrong computer. Shall we play a game? How can I ask you that? How about global thermonuclear war? Fine. All right. What the hell? They're trajectory headings for multiple impact re-entry vehicles. What does that mean? I don't know, but it's great. All stations, this is Crystal Palace. I wonder if I should use my subs. 22 Typhoon class. Me sorprende mucho el comienzo, parece casi de Spielberg. Sí. Esos faros, parece Encuentros en la tercera fase, esos faros así en la nebulosa. Además es mucho los dos que llegan allí en medio del desierto y son dos capitanes, un teniente capitán que van allí a hacer el relevo. Sí, la estética de la Guerra Fría, la los búnkeres ahí en un desierto que recuerda a los Álamos casi. Las cámaras, los ordenadores gigantescos, las luces, los letreros, DEFCON 5, pasamos a DEFCON 4. Y lo del procedimiento, dice, tienes que apretar ahí, dice, ¿cómo voy a apretar aquí? Las dos llaves, gira la llave. Pide conformidad, no sé qué, y luego salto cuando la otra imagen llegan y les quitan los puestos y ponen la máquina ahí como diciendo, aquí ya no, además se no ve lo como fiamos del humano. Están quitando los tornillos de los asientos y se los llevan y ponen ahí el ordenador. De una manera representativa que reemplaza al hombre por la máquina. Sí, la verdad es que a mí me gusta comparar esa película del año 83 justo con una que se hace justo 40 años después, que es Misión Imposible 7. A ver, ya me he perdido, porque es que este es incombustible. Sí, pues no se muere nunca. Misión Imposible 7 es como una inteligencia artificial, sentencia final o sentencia mortal. Cuando va buscando a uno hay una inteligencia artificial, pero que ha evolucionado, porque además es consciente, ¿no? Entonces es una máquina que puede hacer muchas más cosas que ese Whopper de los años 80, porque todo está mucho más digitalizado, por lo tanto la inteligencia artificial tiene más herramientas para hacer cosas, pero además es consciente de que la van a desenchufar y entonces se revela ante eso, ¿no? Se revuelve. Y es muy curioso. No sé cómo se llamaba, no lo recuerdo, pero vamos. La película, sí. No, pero no sé, el número, no sé cómo se llamaba porque tiene un número, las han numerado, Misión Imposible. Sí, yo creo que Misión Imposible 7. Sentencia final puede ser, mortal, o la amenaza fantasma no era. Había una que sube por las paredes de Dubái, un sitio así como. No, esa no es. Porque este es incombustible. Pues está muy bien. Ya se ve un poco cómo ha evolucionado la inteligencia artificial y también un poco relacionado con el primer programa en el que vine de las transmisiones, que ya anticipábamos algo. Bueno, las transmisiones que hemos pasado de las analógicas a las digitales, es decir, hemos pasado de comunicar de un sitio a otro, ya sea vía radio o vía cable con la central telefónica, a los datos, ese dato que mandamos de un sitio a otro por una red, a los circuitos.
por los circuitos, pero nosotros le decíamos al dato por dónde tenía que ir. Ahora ya hemos pasado a las redes de inteligencia artificial. Ahora ya le vamos a decir el destino final y él mismo va a encontrar en esa red la manera de cómo llegar. O sea, ha habido también una evolución en el tema de las transmisiones. Hoy en día, tú que estás en Bruselas, en un cuartel general, y vas ahora a una unidad militar de OTAN, o ya estás pendiente de incorporarte, ¿realmente en el día a día estas unidades utilizan esta inteligencia artificial o lo que hacemos es que tenemos una securización de las redes, de los circuitos o unos, ya no digo las passwords, las palabras clave, sino una especie de cortafuegos para que nadie me entre a atacar? Porque en la película sí, en la película el chaval es muy gracioso cuando va a hackear sus notas, ¿no? Sí, sí, como se pone. Que dice, la chica, ¿qué te pongo? Dice, ponme un notable. La verdad, yo creo que esa mentalidad, ese cambio de mentalidad existe, desde luego en las Fuerzas Armadas Españolas existe. Sí. Yo he tenido la suerte de estar 3 años en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, del verano del 2022 al verano del 2025, en un cambio de paradigma también en el cuartel general de la OTAN, dando un empuje muy grande a la transformación digital. Además, una transformación digital que yo siempre pongo el foco en el tema operativo, porque a veces la transformación digital en las Fuerzas Armadas, la gente se piensa pues que puedo ver mi ordenador militar desde casa, o puedo hacer cierto procedimiento administrativo desde casa con mi tarjeta. Eso sí, también, pero la transformación digital real es la operativa, la que necesitamos llevar al campo de batalla, para todos esos ejemplos que ponía de cómo la tecnología y las máquinas y la inteligencia y el aprendizaje de las máquinas va a poder ayudar a las operaciones militares, eso es clave. O sea, ahora mismo, eso que me decías, un batallón de infantería desplegado recibe una bandada de drones y la inteligencia artificial en tiempo real le va a decir abate o no abate. Claro, la inteligencia artificial va a tener la capacidad de deducir... Bien, sí, pero perdona, pero eso está ya en el procedura, está ya en el procedimiento. Esa unidad procede aplicando un procedimiento en el que hace una llamada a esa inteligencia artificial para que diga ¿abato esto o no abato esto? ¿O hay que implementarlo? La tecnología está. Y ahora, por ejemplo, en el Ejército de Tierra está lo que se llama la Brigada Experimental, que es la 2035. La Brigada de la Legión, en la cual está llevando a cabo una serie de experimentos y luego con las conclusiones que se sacan, eso tiene su reflejo en las plantillas, es decir, los batallones de infantería, no dentro de mucho, no estoy descubriendo ningún secreto, pero tendrán su sección contra drones. Porque es que... lo pide ya... pide... Y esa sección contra drones tendrá esa inteligencia artificial asociada a tendrá su equipo, tendrá su procedimiento, tendrá su instrucción, y si está ya el sistema con inteligencia artificial, pues es lo ideal. Por ejemplo, a ese nivel táctico es algo bastante claro que se puede delegar en ese automatismo. Conforme vayamos subiendo la responsabilidad o los efectos de las decisiones, pues habrá que meter la variable humana, claro. Menos automatismo. Claro. O al menos, es decir, vamos a ir a una inteligencia artificial de asesoramiento, un tiempo rápido. Pero un jefe, está bien el asesoramiento, pero un jefe no puede, cuando hablábamos un día con Inocencio Arias, tú le haces un informe de inteligencia a un jefe y tiene que ser medio folio. Claro. No puede estar leyéndose un tocho. No, efectivamente. Y necesita algo, por eso digo, amigo o enemigo. Sí. ¿Le tiro o no le tiro? Sí, va a ser una decisión de go o no go. O sea, no va a ser, ahora me reúno en mi Estado Mayor y vamos a hacer un plan. Eso es siglo XX. Claro. Pero por eso también que es importante la intuición de la persona, ¿no? Porque si todo son decisiones basadas en inteligencia artificial, decisiones que se llaman data driven, o sea, basadas en datos solamente. Bien, eso vas a tener un porcentaje muy alto de éxito, pero hace falta la intuición de la persona, del militar. Como los jueces. Claro. No puede haber una justicia digital. Claro. Si no sería una máquina y veas todo el mundo que declara aquí en un juicio, en una cámara y al final... Digo, que sigue habiendo una zona gris, en la cual la máquina no y el humano quizás... Y luego la zona otra que es el humano sí, la máquina. Y los aspectos éticos también, porque en la inteligencia artificial... El dilema moral. Sí. En la inteligencia artificial, las sociedades democráticas como la española, las occidentales, pues tú puedes ir avanzando y haciendo pruebas de una manera con unos estándares éticos que a lo mejor pues otras potencias tecnológicas no los tienen, ¿no? Y eso también es otro dilema a la hora de
de ver cómo evoluciona la inteligencia artificial. Por eso a veces dicen que hay otros regímenes que avanzan muy rápido tecnológicamente, pero claro, es que ellos no tienen esas reservas morales a la hora de probar cosas, ¿no? ¿Y qué más destacaría de esta película? Aparte de que es una antecesora, ¿no? O sea, anticipa lo que va a venir. Sí, nada, eso es la máquina que le enseñan a pensar y lo mismo y a jugar y a aprender. Y lo mismo que aprende a jugar al 3 en Raya, aprende a jugar a la tercera Guerra Mundial. A hackear los misiles, ¿no? Sí, entonces dice, es un juego en el que nadie gana, ¿no? Pues dice, ¿qué juego? Creo que termina así, dice, ¿qué juego más raro? Porque es un juego en el que nadie gana. Claro, porque la tercera Guerra Mundial al final era la destrucción mutua. La destrucción mutua. Está muy bien lo de la regla de las dos manos, para que no puede una persona sola activar el botón de los misiles. Hay una separación física para que haya dos personas y claro, como no puede haber un loco, pero dos no. Claro, tienen por lo menos el siempre hay uno que va a ser más prudente que el otro. Por lo menos las probabilidades de sabotaje pues disminuyen. Sí, está muy bien y a mí las películas de la Guerra Fría ¿te gustan? Me gustan mucho y está muy bien ambientada. Está muy bien ambientada. O sea, que El Puente de los Espías también te gusta, ¿no? De Tom Hanks, también es de espías, ¿no? Todo el tema... el espía que surgió del frío, Todos, sí. Todo lo que sea en esa... Y además en los años 80 hubo muchas películas de... Se hicieron muchas. Muchas, sí. Yo creo que anticipando lo que venía, de que se iba a caer el muro, pero sí. La de Misión Imposible yo reconozco que hay una secuela ya muy extensa. Sí, Misión Imposible, sobre las 7 que hablábamos... Es que es perfecta para hablar de inteligencia artificial porque, claro, está ambientada en la época actual, ¿no? Entonces, es que está todo digitalizado. Es que estamos controlados con el móvil, la cámara. Ahora salgo por aquí, pues me van a ver no sé cuántas cámaras antes de llegar a Atocha y en Atocha otras tantas. Y allí, yo cuando me suba al tren ya me van a mandar un SMS. En tu tren lleva 1 minuto de retraso y tal y cual. O sea, ahora mismo la inteligencia artificial tiene los datos, que eso es fundamental, ¿no? Los datos. Sin datos no vamos a poder aplicar todas estas técnicas de inteligencia artificial, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quizás el hecho de que hoy por hoy está controlada, ¿no? Pero... No, mientras tenga un marco legal, efectivamente, y esté con su normativa clara, y al final siempre haya una persona que tome la última decisión, eso es básico. Es otra película, Espías desde el cielo. También se ve muy bien el dilema moral. Ese de que tiene que decidir si el daño colateral vale la pena. Hay un niño jugando, pero hay un estudio, mete las tablas, dice no, da igual, por un niño, por una persona se debe disparar, pero él está viendo los ojos al niño. Es una niña que sale a llevar, a vender unas holgazas de pan. Y está ahí, no sé si es un suboficial, la coronel es esta Helen Mirren, que le dice... Dígame las probabilidades, le pones unos círculos de colores y dice, pues si tiramos aquí el misil, 45% de probabilidad baja no sé qué. Dice, bueno, pero habrá que tomar la decisión. Y la coronel le pasa la pelota al jefe del ejército por videoconferencia. Y el jefe del ejército dice, bueno, pues a mí qué me dices, a ver, al ministro. Ministro, le damos honores, o sea, y luego el piloto del dron también está muy bien hecho en esa película, porque tiene muchas cuestiones morales. Dice, voy a dar el botón, que el piloto está a lo mejor en Nebraska. Claro. No, y se explica muy bien. Está muy bien explicado la toma de decisiones. Claro. Y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Sí, que eso no se puede repartir. Claro. Y luego, pues eso, el tema moral, porque a lo mejor el suboficial aprieta el botón y luego pasa algo y él saca el procedimiento y dice, mire, yo según el reglamento tal, me llegó la orden, yo apreté, jurídicamente estoy cubierto. Pero sale hablando ahí el legal officer, el jurídico, porque le tienen muy en cuenta. Sí, siempre en ese go o no go, siempre cuando el comandante va a tomar la decisión, tiene sus asesores, tiene su asesor legal, que le va a decir, ¿esto es legal o no es legal? Tiene su asesor también de información pública, oye, esto va a tener un impacto en la prensa o no, esto va a tener su asesor político, o sea, hay como un Sanedrín y al final es el jefe que es la responsabilidad, efectivamente, no se puede delegar, quien va a tener que decir go o no go. Esa es un poco la voz, ¿no? Go, o no, vamos o no vamos. Eso es. ¿Y cómo ves tú esto que va a evolucionar dentro de 10, 15 años? Pues yo no me atrevo, ya no me atrevo ya ni a hacer un asesoramiento porque, mójate. A ver, va todo muy rápido. Va todo muy rápido que vamos a tener dentro de 15 años. En el 2040. Pues vamos a tener ejércitos más automatizados, vamos a tener... Al combatiente ya no le podemos poner más cacharros encima, ¿eh?
va con el chaleco antifragmentación, Sí. va con el casco, lleva aquí la visión nocturna, lleva el pinganillo para hablar, la bolsa del agua para que si está contaminada. Solo le falta ya que le pongas el Pero ese es el camello. combatiente que está en primera línea y a lo mejor en unos años vemos una evolución que el combatiente ya no tiene que estar tan en primera línea. A lo mejor vamos a ver enjambres de drones, vamos a ver robots, vamos a ver, como vemos en las películas, cuando alguien cae herido, camillero, que va el camillero corriendo y tal, ahora irá un robot, que lo cogerá, lo levantará, lo traerá. Vamos a ver una evolución en el campo de batalla y en la manera de conducir las operaciones. Sí, eso sí, y el combatiente será entonces exportado a combatir cuando toque. El combatiente al final pues tendrá que combatir de otra manera y se tendrá que adaptar a los sistemas de armas que haya, seguramente pues... ¿Y el conocimiento que decías antes, lo de cognitivo? El conocimiento va a ser fundamental. ¿Le vamos a inyectar al combatiente un chip para que sepa idiomas o para que tenga todo en la cabeza? No, lo que está claro es que todos los sistemas van a tener que ser interoperables entre todas las naciones, y luego el tema cognitivo es fundamental. Cuando vamos a una operación podemos medir un montón de cosas, podemos saber cuánta munición le queda al enemigo, pero ¿cómo podemos medir su voluntad de vencer? ¿Es alguien que va a morir en la trinchera o se va a retirar? O una sociedad, ¿es una sociedad resiliente? ¿Va a aguantar la guerra? ¿Va a ser capaz de aguantar X años de guerra o no? No, porque eso se puede saber antes de empezar la guerra. Se puede estudiar, se pueden tener datos. Las métricas que decíamos. Sí, se pueden, a ver, casi todo se puede medir. Y entonces, en ese espacio cognitivo de combate del nuevo campo de batalla, hay maneras de intentar ver eso, ver esa voluntad de combate, esa voluntad de vencer, esa capacidad de resistencia del enemigo, hasta dónde llega. O sea que todo está ya prácticamente tabulado, ¿no? Sí, ahora la tecnología como tal está. Ahora hay que hacer los procedimientos y la instrucción y la implementación en las unidades militares. Pero técnicamente y tecnológicamente el salto es brutal. Por eso cuando me preguntabas en 15 años, pues al ritmo que va la tecnología, pues podemos ver combates casi pues a muchos kilómetros de distancia, porque quizás lo que estén combatiendo no sean soldados contra soldados, sean sistemas de armas, máquinas. Pequeñas máquinas, grandes máquinas, munición inteligente, y luego también el combate. ¿Qué es la munición inteligente? Munición, por pues que ya no es munición, que ya no es munición guiada, lo mismo que decíamos antes en una red. ¿Cómo le vas a decir? Quiero que llegues a este punto y el dato va a encontrar la manera buscando de llegar. Los sitios, ¿eh? La munición inteligente va a saber llegar, le vas a decir dónde quieres y el efecto que quieres hacer y tal, y la munición va a decidir qué objetivo, el camino que lleva para llegar a ese punto, y qué objetivo es el más rentable, incluso. Así, o sea, incluso va a discernir. Sí, va a tener esa capacidad de yo marco 3 objetivos, digo África, Asia, y él dice, bueno, pues ya veré a ver cuál. Ojo, si quiere hacer un efecto concreto, va a ser capaz de identificar en qué sitio, en ese momento, en esa décima de segundo, es más eficaz la acción. Y luego el combate también en el ámbito cognitivo de las sociedades, es decir, la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales. También va a haber un combate en las redes, ¿no? El erosionar la capacidad de combate, las ganas de luchar. Quitarle la moral, ¿no? Claro. O sea, ahora con las fake news, con la inteligencia artificial, pues cuántos vídeos podemos hacer para desacreditar a un líder o para hacer lo que sea, ¿no? Ahí hay otro combate dentro del gran combate. Bueno, pues oye, me parece interesantísimo, pero para finalizar un poco, ¿cómo se come todo esto con los valores que propone el ejército de honor, lealtad, sacrificio? Los valores no cambian, también fíjate lo que ¿Cómo se come tanta tecnología con valores netamente humanos? Pues sin perder el prisma, sin perder humanos, tú has dicho la palabra. Los humanos tenemos unos derechos solo por ser humanos. Sí. Y eso es lo que no hay que perder. Eso es lo que tiene que estar por nunca. encima. Tiene que estar por encima. Y cambiará los sistemas de armas y cambiará todo, pero esos valores que has nombrado en las Fuerzas Armadas están y seguro que estarán siempre. O sea que es como la película de John Wayne, cuando decía cambiarán sus nombres, sus caras, pero son el regimiento, diciendo, creo que es por Apache. Eso perdurará. Pues Juanjo, encantado de que estés aquí. Gracias. De ese libro que es fantástico, El alma del 21, que ya hemos hablado en otras ocasiones, y que ya nos dirás, habrá que volver aquí a hablar ya de más allá, del 2050. Pues, claro, nos meteremos en una máquina del tiempo. Veo que te guardas cartas. ¿Vas para Valencia? ¿Vuelves ahora? Pues si quieres te acompaño. Muy bien.
Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.